Sí, bueno, a ver, es una pregunta que igual no es muy fácil de responder, pero yo creo que habría que responderla pensando en dos planos. Uno el plano creativo, otro el plano de lo que uno pretende expresar. En el plano creativo, uno antes que escritor es un lector en mi caso un lector empedernido, un poco de todos los géneros, narrativa, poesía, un poco de todo. Entonces, desde el plano creativo, cuando surge un poco la necesidad de escribir, quizás surge porque quieres, ya que has leído tanto, has leído tantas obras increíbles de tantos genios, pues oye, ¿qué tal si yo intento sacar algo con una voz distinta, aportar algo diferente en este mundo que tanto me ha aportado a mí? Eso en el plano creativo, en el plano más de qué quieres contar, qué quieres expresar. Yo creo que, al menos este libro, que es mi primer poemario, lo que pretende es contar o bucear un poco en sentimientos que tenemos todos, en sentimientos que puedes tener tú, que puedo tener yo, que puede tener la persona sin papeles o el mendigo que está en la calle, y hacernos un poco, o dejar ahí un poco una pregunta o una reflexión, pues de lo bello que es todo esto, pero también a veces de lo triste que es todo esto. Totalmente, sí, sí. Es una búsqueda en uno mismo y en todo lo que te rodea, digamos, para aportar algún tipo de idea o de visión que haga que quizás este mundo pueda ir poco a poco mejor. Pues a ver, al ser un poemario, fíjate, el poemario no nace como voy a escribir un poemario. Realmente yo empiezo a escribir poesías, cada poesía era un fin en sí mismo y además con la idea de que si solo escribiese una o dos poesías y si alguien las descubriese dentro de 50 años, que le aportasen algo, que no fuese algo totalmente... Bah, esto en 3 meses ya no cuenta nada. Entonces realmente el libro yo creo que bucea en esos sentimientos que todos tenemos y trata un poco de explorar tanto el yo interno de cada uno como a veces todas estas cosas malas que nos rodean y con las que convivimos, ¿sabes? A veces la pobreza, a veces personas que viven en guerra. La mujer es mi poemario está dedicado a las mujeres porque la mujer en todas sus facetas está muy presente en mi obra, como niña, como musa, como amante, como madre, como persona. Bueno, ya te digo que yo soy un lector que vengo de la narrativa, sobre todo inicialmente, y luego bueno, de la poesía de todo tipo. Referentes, yo creo que, no sé, siempre he sentido admiración por esta gente que escribió toda su obra, y además obras maestras, casi en el anonimato, como Emily Dickinson, ¿sabes? Que se descubre su obra después de muerta, o... bueno, en el caso de la pintura, Modigliani, que tampoco vendía un cuadro vivo, Kafka, que solo se publicó el 10% de lo que escribió. Y en el mundo de la poesía, pues por supuesto, la obra, yo que sé, de Pessoa, la obra de Celan, la obra de Parra, la obra de Walt Whitman, es un referente increíble. Esos son algunos de los referentes. Sí, a ver, primero te voy a decir cuál es el más común en las personas que lo han leído, que es que todos han dicho es un libro para leer varias veces, lo cual me alegra mucho porque hay tanto que leer que alguien diga merece la pena leer más de una vez, ese me ha encantado. Y luego también es un libro que toca tanto lo bello como lo triste, entonces uno no sale seguramente indemne de su lectura, o digamos, no es una lectura
donde solo se va a reír o a experimentar alegría. Pero creo que deja huella, encierra mucho misterio para que cada lector él mismo haga una lectura personal de cada uno de los poemas. Pues mira, como te decía antes, como no empecé, yo no pensé voy a escribir un poemario, yo empecé voy a escribir un poema y después de ese poema voy a escribir otro poema. Entonces, por supuesto que tardó muchos años en construirse todo lo que es el colectivo de poemas que conforman la obra, pero surgió de una manera como casi como una necesidad interior de escribir las cosas, con lo cual fue todo muy fácil. Quizás si me hubiese planteado, ahora voy a escribir un poemario con esta temática y tal, y lo tengo que tener dentro de 1 o 2 años, hubiese sido más difícil. Pero en este caso no lo fue por esa razón, no había ni plazos, ni más finalidad que hacer un poema que pudiese leerse dentro de 50 años y que emocionase todavía. Bueno, a ver, yo creo que hay poemas que nunca pensé que podría llegar a escribir, estilísticamente, con la forma, muchas veces hasta que te metes en ese mundo de creatividad, no eres consciente de la capacidad que tienes para llegar a sitios que ni tú mismo habías a veces ni soñado ni recreado en tu cabeza. Con lo cual, el propio ejercicio de creatividad aumenta o multiplica por 100 cualquier expectativa. Bueno, a ver, cuando el lector se acerca a los poemas, lo que va a descubrir en cada poema es que hay como una base de poema y luego algo que no... hay como un mundo detrás de un mundo en cada poema. La portada pretende también dejar muy entreabierto, es como una imagen un poco abstracta, una mano de mujer que sale de entre las piedras. Podría darte una explicación yo muy exacta. La primera, como te dije antes, es que es un poemario dedicado a las mujeres, a su importancia, y la segunda tiene que ver tanto con el poema final como con el poema inicial. El poema inicial, que habla de la nada, pero que en realidad cuenta la historia de 2 personas que supuestamente, cuando fue los atentados del 11S, se dieron la mano y se arrojaron al vacío antes de quemarse. Y el poema final habla del asesinato de una joven. Esta lacra que sucede de vez en cuando todavía, y entonces encierra mucho más que eso, pero pretende ser también una muestra de lo que significan tanto el poema inicial como el poema final. Pues a ver, la verdad es que yo hace 7 años, ya te digo, empecé a escribir, no tenía ni siquiera la intención de que de allí saliera un poemario, y salió un poemario. Hoy en día tengo la intención absoluta de que tienen que salir más poemarios, incluso obras de narrativa, ensayo. Entonces hay muchos proyectos en mi cabeza, pero están todos tomando forma todavía. Estoy un poco en esa fase. Quiero salirme también un poco de la atmósfera de un libro, porque al final, cuando escribes durante 7 años, te encierras tanto en esa atmósfera que a veces cuesta escribir cosas con un aire diferente. Pero con muchos proyectos en la cabeza para seguir escribiendo y para que haya un segundo y probablemente un tercero y un cuarto poemario.